en el bloque anterior, ibas a culminar una frase, que los destinos de los fondos de la USAID, ¿en dónde cayeron? ¿Al vacío o distribuidos entre mucha gente? Terminaron siendo utilizados para la conspiración y para la corrupción. Y creo que se repartieron entre más gente de la que a lo mejor uno se imagina. Porque hasta ahora han aparecido y aparecen como responsables de ellos el señor Guaidó, aparece esa oposición venezolana que hace política desde los Estados Unidos, y creo que pronto la va a dejar de hacer desde los Estados Unidos, porque tengo la impresión de que esa investigación va a avanzar y probablemente vaya a haber sanciones contra los que pidieron tantas sanciones contra el pueblo venezolano. Creo que van a ser sancionados, pero en términos personales por delitos, y por delitos de haber usado esos fondos para lo que los usaron. Y es que el tema, Yesenia, es que no solamente, en el caso venezolano, no solamente recibieron fondos de la USAID, recibieron fondos directamente del gobierno, entre otras cosas, en el gobierno de Trump, en el primer gobierno de Trump. Pero además han recibido recursos con el tema de la Unión Europea y con el tema de la migración han recibido recursos de las organizaciones en las Naciones Unidas que se dedican al tema migratorio. Y la pregunta es si de verdad los migrantes venezolanos, ¿cuánto de eso ha llegado a los migrantes venezolanos? Pareciera que nada, o por lo menos muy poco. Entonces, estamos frente a una situación en la que una dirigencia política, o que quiso ser dirigencia política, que quiso ser una opción no democrática, por cierto, porque la batalla, el combate que desde hace muchos años un sector de la oposición le planteó al gobierno, no fue un combate en el terreno de la democracia. Las elecciones desde el 2004 para acá casi nunca fueron reconocidas, solo reconocieron aquellas del 2015 donde ganaron, que por cierto las reconoció tanto el gobierno como la oposición, pero muchas no las reconocieron, en otras no participaron. Entonces fue siempre ese sector, yo creo que arrastró a otra gran parte de la oposición venezolana, que creo, estoy convencido que viene de regreso afortunadamente de eso, y que se está planteando que en efecto hay que recomponer el juego político en Venezuela, donde hay un gobierno y hay fuerzas opositoras. Por cierto, no sé por qué hablar de una oposición. Las oposiciones son múltiples en el sentido de que no tiene por qué ser solo una manera de ver el país que confronta con quien lo está gobernando. Sí, leía que venezolanos, bueno, estaban apadrinados por Trump en el primer gobierno, que lo amaban, que lo idolatraban, y ahora lo odian. Bueno, sí. Porque se sienten traicionados, amenazados, tienen temor de regresar a Venezuela con este recurso de esta revocatoria que hizo Donald Trump de los TPS. Entonces, de verdad que es una situación bastante complicada y angustiante, porque somos venezolanos. Sí lo es. Y mira, están en el ojo del huracán. Entonces, ¿en qué situación va a derivar eso? A mí eso me preocupa mucho desde el punto de vista humano, claro, porque independientemente de la conducta y de las acciones de esta oposición venezolana, de esa y me refiero a esa oposición radical, no al gobierno venezolano, oposición al pueblo venezolano y al Estado venezolano, porque tú puedes ser una oposición al gobierno, como debe serlo, pero debe ser fiel a la Constitución y además solidario con el Estado venezolano. Resulta que independientemente de esas acciones, hay un montón de ciudadanos, bueno, 300.000 es la cifra que se ha señalado en los Estados Unidos, que fueron favorecidos con los TPS, que ahora deben estar en una situación muy terrible y muy dramática. Y yo ahí sí le quiero hacer no un llamado, pues no soy quien para hacerlo, pero en todo caso un apunte a las autoridades del gobierno de este país. Yo creo que el gobierno tiene rápidamente que reaccionar en el sentido de pensar en esos ciudadanos, independientemente de la conducta que esos ciudadanos hayan tenido en los Estados Unidos, de las razones por las que se hayan ido, de lo que hayan pensado en relación a nuestro país, porque ellos son los verdaderos perdedores de todo el desastre que ese sector político al que ha conducido ese sector político a una gran mayoría de los venezolanos. Son las víctimas, entonces. Ellos son las verdaderas víctimas, son esos 300.000 venezolanos que por múltiples razones, incluso por unas que no tenían que ver ni con lo económico. Yo estoy convencido que en Venezuela hubo campañas dirigidas a provocar ese proceso migratorio, más allá de las dificultades reales que seguramente hubo y que han cambiado. Porque es interesante, fíjate, tú hablas de lo de la USAID, pero es que parece que esta oposición venezolana que hace política en los Estados Unidos parece que no lee ni la prensa,
pero ni siquiera la prensa más conservadora de los Estados Unidos, porque hace unos días salió un informe precisamente como justificativo para eliminar los TPS, donde reconoce que la situación en Venezuela ha cambiado, que ha mejorado, que ha mejorado la salud, que ha mejorado la seguridad, y que por eso, ese es uno de los justificativos, no tiene sentido seguir contemplando a Venezuela como un país donde sus conciudadanos tengan derecho o puedan optar a ese TPS. Entonces parece que no leen ni la prensa de ese país. Ahora, esos 300.000 venezolanos, el gobierno venezolano tiene que pensar cómo hacer, más allá de recibirlos, que eso es lo primero, más allá de traerlos, que eso es lo primero, ver cómo los hace encajar, y eso tiene que ver con políticas públicas del gobierno. Y en ese sentido yo creo que hay que abrir ese debate, y que la dinámica que seguirán las autoridades norteamericanas, los organismos de investigación norteamericanos, con quienes están inmersos en todo ese proceso de desvío de fondos, de corrupción, de utilización indebida, pues la justicia norteamericana lo juzgará. Ajá. Mira, cuando se afirma que el gobierno nacional va a buscar con avión venezolano a esos venezolanos que están en Estados Unidos, ¿significaría entonces que esa sanción que pesa sobre Venezuela se viene abajo? Evidentemente que esta primera conversación, bueno, por cierto, que esta primera reunión solicitada por el gobierno norteamericano del enviado Grenell con el presidente Maduro, eso le podrá gustarle a alguna gente, a otras seguramente que no, pero en términos de hecho, eso es un reconocimiento de hecho del gobierno venezolano. Más allá de las declaraciones que se digan, la administración Trump lo que acaba de hacer, lo que hizo con esa gestión, es reconocer: yo negocio con quien gobierna, y quien gobierna en Venezuela es el gobierno electo por los venezolanos el 28 de julio. Eso ya creo que es un tema que pasa. ¿Eso qué significa? Que se ha abierto una puerta a eso que tú mencionas con el tema de las sanciones. La primera puerta que se abre es que, bueno, se amplió la licencia de Chevron, pero no solo eso. Yo esta mañana conversaba con un amigo, un empresario vinculado al mundo petrolero, y me decía que ya hay conversaciones más adelantadas para otras, digamos por ahora, y a mí me molesta decirlo, conceder licencias, porque yo soy absolutamente contrario al derecho que tiene ningún Estado de ponerle sanciones a nadie. Pero bueno, eso forma parte de la política real y ahí existe. Y esa puerta se acaba de abrir. Y yo creo que eso va a ser una negociación y es un complejo proceso, pero a él vamos caminando. Sí. ¿Cuál es el contrapeso que tendría Donald Trump para flexibilizarse con Venezuela o para afincarse e ir en su contra? ¿Marco Rubio es un obstáculo? Yo creo que Marco Rubio está en este momento muy devaluado, al menos con relación al tema Venezuela. Marco Rubio, que es el secretario de Estado para América Latina, lo acaban de dejar, como se diría en lenguaje futbolero, fuera de juego. Es decir, el presidente Trump le comunicó y mandó a un enviado especial de él, en un tema que para la agenda de Marco Rubio es el punto número 1. Lo acaban de bypassear, si lo decimos varios con países de Centroamérica. Y entonces, claro, lo mandaron a varios países de Centroamérica, pero el punto número 1 de la agenda de Marco Rubio es Venezuela. Y sin embargo se lo acaban de quitar. Yo creo que está devaluado. Yo insisto, te recuerdo que yo el 11 de noviembre, si no me falla la memoria, en una conversación contigo en este programa, te decía que en mi opinión, Marcos Rubio era el primer fusible que iba a quemar el gobierno de Trump. Es más, mi hipótesis es que lo colocó ahí para quemarlo. Eso tiene que ver con la dinámica de la política interna norteamericana, el proyecto de Trump y el hecho de que él se adueñó del Partido Republicano. Pero digamos, es un tema distinto. Pero lo que yo sí creo, en términos concretos, es que Marcos Rubio ha quedado en este primer round muy devaluado en términos de sus políticas y sus propuestas con relación a Venezuela. Y no solamente devaluado, sino fuera de juego. Eso, por supuesto, para este sector de la oposición venezolana es una muy mala noticia. Pero y para América Latina, y para Venezuela en particular, América Latina, creo que es una buena noticia. Sí. Mira, yo te nombraba en el primer bloque la palabra escándalo. Y es de conocidos por todos que un sector de la oposición es ruidosa, sobre todo en redes sociales. Uy, muchísimo. Pero ahorita hay un silencio ensordecedor con respecto a lo de la USAID. Con esto nos quedamos y regresamos aquí en la próxima parte.